Bueno, si les parece, podemos... Perdón, un minuto. Fuera de acá. Ay, Dios, perdonen. Empezamos, si les parece, la clase para empezar en horario. Va a ser, esta es la séptima clase, es la penúltima con el profesor Gustavo Asperue. El módulo lo vamos a terminar la clase que viene. Pero en esta clase, del segundo módulo, que es el hombre, la economía y el Estado, vamos a ver trabajo y salarios, ahorro e inversión. Antes de empezar la clase, queremos agradecer mucho a todos los donantes, no queremos dejar de agradecerles a todos los que han podido eh, donar para todos nuestros programas. Y bueno, y darles a todos la bienvenida y a Gustavo, muchas gracias. Te damos la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos en esta diplomatura, en este encuentro de hoy. Hoy ya me puse acá adelante el teléfono barra reloj para respetar los tiempos y que los que quieran hacer preguntas no tengan que esperar hasta las, o sea, 8:15, etcétera. Vamos a tratar de respetar el tiempo de todos en el encuentro de hoy. Eh, bueno, hoy el tema que está planteado es el tema de salarios, desempleo, me pareció muy adecuado para este encuentro, este artículo que les recomendé y en el cual me voy a basar para comentarlo, este artículo de Mises, publicado en el año 58, Salarios, Desempleo e Inflación. Aclaro la fecha de publicación y que obviamente Mises se está refiriendo con esto a un contexto de primer mundo, ¿no es cierto? Es decir, hablando de lo que pasaba en economías avanzadas como Europa y Estados Unidos, porque quizá un artículo que en su título tiene la palabra inflación y encima recomendado por un argentino como soy yo, alguien, si no lo leyó o está un poco distraído, puede creer que esto se refiere a la situación Argentina. Y la verdad es que las políticas inflacionistas o inflacionarias que Mises denunciaba eh, están bastante extendidas y lo estuvieron en el contexto de las economías más desarrolladas y llamadas capitalistas, que desde este punto de vista, esto es muy importante, eh, no son un modelo, sino en todo caso menos malas que políticas ya directamente irresponsables al extremo, como ha pasado, por ejemplo, en mi país en materia de inflación. Pero bueno, así hacemos una recapitulación un poco de lo visto hasta acá. Empezamos en la primera clase tratando de entender un poquito la relación entre teoría económica y ética y tratamos de subrayar algo que para mí es muy importante y quisiera traerlo aquí nuevamente. Y es que la descripción que hacemos de lo que llamamos economía de mercado, o sea, un sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción y en las interacciones y en los intercambios voluntarios entre las personas, eh, no solamente no tiene como tal esas instituciones ningún problema moral, sino que podemos entenderlo eh, en un sentido como instituciones incluso justas. No quiero mezclar los temas, no digo que la economía como teoría se ocupe de la justicia o de la injusticia, pero como vimos, la institución de la propiedad privada, cuando tiene un origen legítimo, es justa, así lo reconoce la doctrina social de la Iglesia, y la libertad y el respeto recíproco como criterios básicos de interacción entre los seres humanos, tiene también un valor moral. Como vimos, no es que los simples intercambios voluntarios y justos sean por ahí el máximo posible de la caridad cristiana, pero un intercambio voluntario se puede considerar en sí mismo como un acto justo. No hay violencia, no hay fraude, dos personas se ponen de acuerdo en intercambiar porque cada una de ellas considera que ese intercambio le va a resultar beneficioso. La libertad, por lo tanto, no es simplemente, como nos puede informar la economía, un requisito para la eficiencia del mercado, sino que es
característica inherente a la naturaleza humana y su respeto en la sociedad, lo que llamamos la libertad civil, las libertades individuales, es una exigencia ética. Por ejemplo, en el magisterio de la Iglesia se ha subrayado eh, a la libertad religiosa como un derecho humano, eh, precisamente con esta base. Todo ser humano tiene derecho a la libertad religiosa. No porque todos los seres humanos utilizan la libertad de manera quizá responsable u óptima, sino porque es una exigencia de la dignidad humana. Bueno, ese argumento también vale para el ámbito de la economía, es decir, para el ámbito del trabajo, del intercambio, del ahorro, la inversión. Se debe respetar al ser humano, su dignidad y su libertad, porque eso es una exigencia de la justicia. Por otra parte, en el segundo encuentro, estuvimos viendo un poco cuáles son las características de la economía de mercado, ya podríamos decir así desde el punto de vista dinámico. Y tratamos de mostrar cómo la economía de mercado es un sistema de cooperación social, cooperación, es decir, todos dependemos de los demás, que está guiado por las preferencias de los consumidores, que son los que somos los que decidimos comprar o no comprar. Ya hemos visto que todos somos consumidores y productores, algo ofrecemos en el mercado, es decir, trabajamos de algo, seamos asalariados o seamos emprendedores. Y este sistema de cooperación social extendida, ¿no? Donde cada uno ve cómo planifica y qué puede hacer para mejorar su situación, y que es un proceso en parte de ensayo y error, donde nos podemos equivocar, donde vamos aprendiendo, pero en el cual hay lugar para todos. eh, Presenta muchas veces o mejor dicho, mucha gente ve el mercado como un sistema que es bastante hostil para muchas personas, o por ejemplo para los que no son ricos, o para los asalariados, o para los desocupados, etc. Entonces hoy vamos a tocar un tema que es bastante sensible y me parece que vale la pena detenernos a reflexionar sobre esto, que es el tema, bueno, del trabajo y los salarios. A ver, primero, antes de compartir con ustedes unas diapositivas, algunas puntualizaciones, ¿no? Primero, ¿cómo se desarrolla el trabajo en el mercado libre? ¿Qué se supone? A ver, ¿cómo vemos y analizamos el trabajo, los salarios, la ocupación, todo esto en un proceso de mercado? Lo primero que hay que decir es que si pensamos en un sistema de libertad, bueno, cada uno de nosotros va viendo qué hace, o si emprende algo por sí mismo, o si busca quien lo contrate. Y si emprende algo por sí mismo, por ahí tiene que contratar gente. Allí surge la relación laboral. Tengamos en cuenta que todos trabajamos, no solamente los que somos asalariados, sino también los que son los que contratan trabajadores asalariados, los empresarios. O sea, el trabajo es una actividad común, ¿no? A veces se abusa del término los trabajadores, queriendo eh, hacerlo equivalente a los asalariados. Pero de todas maneras, hoy nuestro tema es el trabajo asalariado y los salarios. Bueno, ¿cómo se regulan las relaciones laborales idealmente en un mercado libre? Y ya lo dijimos, son los acuerdos voluntarios, es decir, ahí debería regir el contrato. Alguien necesita contratar a otra persona, la busca, se ponen o no se ponen de acuerdo sobre el trabajo que le va a pedir, la cantidad de horas que debe trabajar por día o por semana y la remuneración. Esto sería que las relaciones laborales, incluido el monto salarial, se rijan por las más estrictas reglas del mercado libre. Como ustedes saben, eso prácticamente no sucede en ningún lado. Las relaciones laborales están muy, muy reguladas, en algunos países más que en otros, ¿no? Cuántas horas se permiten trabajar por día o por semana. En la mayoría de los países del mundo hay leyes que establecen salarios mínimos, es decir, está prohibido que empleador y empleado se pongan de acuerdo en un salario que esté por debajo de lo que la ley establece como un mínimo, y un montón de otras regulaciones.
¿Por qué existen estas regulaciones? Porque está muy extendida la idea de que si dejáramos simplemente funcionar al mercado libre, ¿qué pasaría particularmente con el mercado laboral? Voy a exagerar un poquito la respuesta, pero mucha gente diría lo siguiente: mirá, si las relaciones laborales se rigieran por las estrictas reglas de la economía de mercado, esto es, propiedad privada y libertad de contratación, ¿qué pasaría? Bueno, que se verían enormemente perjudicados los asalariados. ¿Cómo se verificaría ese perjuicio? Bueno, condiciones indignas de trabajo, jornadas de trabajo larguísimas, salarios muy bajos, todo en detrimento de la mayoría de los asalariados y en beneficio de unos pocos capitalistas que son los propietarios de las empresas, de los medios de producción. Esta descripción del mercado libre en materia laboral y salarial nos recuerda a lo que habitualmente encontramos en los libros de historia cuando nos hablan de los inicios de la revolución industrial. Todos ustedes recordarán, porque todos lo hemos estudiado seguramente en la escuela, que nos cuentan, bueno, hacia finales del siglo XVIII, en primer lugar en Inglaterra, cuando se inicia la revolución industrial, el sistema de fábricas, ¿no? Los orígenes del capitalismo moderno, ¿qué pasaba? Y que se implementó un sistema que se reveló como muy productivo, es decir, la producción aumentaba, el comercio también, incluso el comercio internacional, gracias al desarrollo eh, no solamente de máquinas que permitían producir mejor, sino que también permitían viajar de una manera más eficiente, ¿no? Con la máquina de vapor aplicada, por ejemplo, al transporte marítimo y también terrestre. Pero en este sistema de extraordinaria productividad, los principales beneficiarios eran los capitalistas y esto lo hacían a expensas de condiciones laborales indignas para los asalariados. Y de ahí sale la creencia, muy extendida hasta el día de hoy, que esa es la dinámica del mercado libre en materia de trabajo y salarios. Lo único que podemos esperar de un mercado libre laboral es beneficio para unos pocos que se benefician con la propiedad de los medios de producción y salarios de miseria y explotación para la inmensa mayoría de los trabajadores. De esa idea derivan todo tipo de limitaciones al mercado libre laboral, ¿no? Por ejemplo, las medidas de fuerza, las huelgas, los pedidos de leyes que regulen el mercado laboral, pedir que por ley se establezca un salario mínimo, pedir que por ley se establezca, no sé, vacaciones o aguinaldos o cosas por el estilo. Y la gente tiende a interpretar todas estas imposiciones legales como necesarias para contrarrestar la dinámica de la economía de mercado. Fíjense que yo no estoy diciendo que la mayoría de la gente o la mayoría de los autores actualmente sean partidarios de abolir el capitalismo o de ir a un sistema socialista o comunista, sino que dicen, bueno, mira, está bien que haya economía de mercado, capitalismo, porque es el sistema que funciona, pero, pero hace falta sindicatos fuertes donde los trabajadores puedan hacer valer sus derechos y sobre todo un gobierno que intervenga para limitar los excesos y las consecuencias negativas que se seguirían de un mercado laboral totalmente libre. Bien, esta es más o menos una interpretación muy extendida. Ahora sí, voy a compartir pantalla con ustedes y aquí estamos. A ver si estamos bien. Sí, a ver acá, espérenme un minutito. Ahora sí. Bueno, entonces, trabajo y salarios, ahorro e inversión. Entonces vamos a comentar un poco algunas ideas fundamentales que nos traen este texto bastante sencillo y muy didáctico de Mises. Esto no es un trabajo técnico, pero con ideas que
nos ayudan a entender un poco los fenómenos que aquí nos preocupan. Bueno, primero recordar un poquito, ¿no? Que el capitalismo se basa en la supremacía del consumidor. Es decir, acá el que dirige es el que compra y el que vende, que somos nosotros. Pero, ¿y qué tiene que ver esto con el trabajo y con los salarios? Bueno, Mises va a decir que al final del día los que pagamos los salarios somos los consumidores, ¿no? Que decidimos qué compramos, qué no compramos, ¿eh? Porque los empresarios pagan salarios según el valor del producto para el consumidor. ¿Mm? Ahí, si ustedes leen el artículo, que les recomiendo mucho a los que no hayan podido hacerlo, eh, van a ver que dice, bueno, esto es la razón por la cual, qué sé yo, una estrella de cine gana más que una persona que trabaja en el servicio doméstico. Es decir, en definitiva, es la gente, son los consumidores los que terminan pagando esos salarios. Ahora, ¿de qué depende? Esta es una idea muy importante. ¿Los salarios de qué dependen, no? Fíjense, acá yo puse una línea al final, la última, que dice, dependen de la productividad y no del esfuerzo. Y esto está a propósito puesto acá, porque esto no es un discurso en contra del esfuerzo, ¿no? Que obviamente en un mundo donde conseguir cosas valiosas cuesta, el esfuerzo normalmente forma parte de la virtud que tenemos que desarrollar y no que cualquier dificultad nos haga bajar los brazos y así no conseguimos nada valioso en la vida. Pero la verdad, dice Mises, es que la gente, nosotros mismos, pagamos los productos, no pagamos el mayor o menor esfuerzo que ha desarrollado un trabajador. Y así resulta que si el trabajo es más productivo porque, por ejemplo, se realiza con tecnología, con máquinas, con conocimientos modernos, la cantidad de producto es mayor. A ver, pensemos lo siguiente, pensemos cuánto produce un trabajador del campo, ¿no? Qué cantidad de trigo produciendo con métodos medievales o antiguos o produciendo con métodos modernos, tractores, siembra directa, fertilizante, etcétera, etcétera. Al final se produce una tonelada de trigo que tiene un precio en el mercado. Pero claro, si no es lo mismo que esa tonelada de trigo la haya podido realizar un trabajador, digamos así, en un día de trabajo o en una hora, que si eso le llevó un mes. Este concepto de productividad es muy importante, entendámoslo intuitivamente como que aumente la productividad del trabajo, podemos entenderlo así. En el mismo tiempo, somos capaces de producir más y por lo tanto, nuestro ingreso es mayor. Si tenemos una fábrica de zapatos y dos trabajadores, dos empleados producen eh, 10 pares de zapatos por mes, la productividad tiene un nivel. Si esos mismos trabajadores producen 500 pares de zapatos por mes, estamos en presencia de un trabajo más productivo. Seguramente estos dos trabajadores que producen 500 zapatos por mes trabajan con tecnología, con máquinas que procesan el cuero, cortan, cosen, etcétera, etcétera. Los otros que producen poquito seguramente lo hacen de modo que llamamos artesanal. ¿Mm? Bueno, entonces, esto de que los salarios dependen de la productividad quiere decir que eh, por la propia dinámica de la economía de mercado, por la oferta y demanda de mano de obra, etcétera, van a terminar cobrando salarios mayores, más altos, incluso por hacer el mismo trabajo o dedicarse al mismo rubro, aquellos trabajadores que son empleados en economías más productivas, es decir, donde el capital invertido es mayor. Entonces, la clave acá es que la productividad del trabajo depende del capital. Entendamos por capital por ahora esto, máquinas, tecnología. ¿Eh? Como ustedes comprenderán, eh, acá está la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace subir los salarios? La acumulación de capital, los bienes de capital y el uso de tecnología. Entonces Mises pone en ese artículo una frase así muy ilustrativa, ¿no? Dice, bueno,
un trabajador en Estados Unidos gana más que uno de la India, de nuevo esto era en 1958, hoy también sigue siendo así, pero la India ha progresado bastante, porque tiene mayor cantidad de capital invertido por trabajador. Ahora, acá lo que nos tenemos que preguntar es lo siguiente, ¿y el capital de dónde sale? Porque lo que llamamos capital, esto que acá Mises, para hablar de modo simple, dice, bueno, las máquinas, la tecnología. Bueno, eso hay que producirlo, como ustedes se imaginan. El capital no es algo que forme parte de la naturaleza ni que esté disponible gratuitamente. Entonces, en economía, a ese proceso por el cual nos abstenemos de consumir y producimos bienes para producir más y mejor, lo llamamos ahorro. Ahorro. El capital depende del ahorro. Entonces, fíjense lo que ya vamos sospechando. Si queremos que los trabajadores ganen más dinero, lo que tenemos que pensar son aquellas condiciones que hacen al trabajo humano más productivo. Y esas condiciones tienen que ver con la acumulación de capital, es decir, que los empresarios o quienes tengan la posibilidad de ahorrar se decidan a invertir. Y de esa manera, buscando su propio interés, porque uno pone una empresa, la dota de capital y de maquinarias modernas, etcétera, para que esa empresa funcione bien y obtener ganancias. Pero por el mismo motivo, está contribuyendo a elevar la productividad de aquellos trabajadores que va a contratar. Y por el mismo motivo, hace que los salarios sean más elevados. Eh, Aquí lo que está queriendo decir Mises, que la razón fundamental por la cual los trabajadores norteamericanos y los de la India, para seguir con el ejemplo de su artículo, eh, los norteamericanos cobran más, no es porque los empresarios americanos sean más generosos, ¿no? Sino que están compitiendo por la mano de obra en una economía altamente capitalizada, donde esa mano de obra es muy valiosa porque es muy productiva. Ahora, fíjense qué interesante, es muy productiva porque otro ahorró. Puede ser que yo esté buscando trabajo y todavía no pude ahorrar en mi vida. Pero si busco trabajo en un lugar donde mucha gente ahorró e invirtió, mi trabajo va a ser más productivo y mi salario más alto. Y acá se entiende esto que decía en la diapositiva anterior, ¿no? Que no depende del esfuerzo, depende de la productividad. Y a veces, con menos esfuerzo, podemos ser más productivos. Y volvemos al ejemplo del trabajo eh, en el campo, que siempre ha sido una tarea muy dura a lo largo de toda la historia. Podemos decir que se esfuerza más aquel que cultiva la tierra con herramientas primitivas, con un enorme esfuerzo físico de sol a sol para obtener una producción bastante modesta, que un señor, ¿no? Que maneja un tractor, una sembradora, una cosechadora, que desde el punto de vista del esfuerzo físico lo que hace es menor, pero desde el punto de vista del resultado del producto es muy superior. Siempre el concepto este de la productividad. La última línea de esta diapositiva dice, las políticas anti-inversión perjudican a los asalariados. Acá hay una conexión que muchas veces perdemos de vista. ¿Qué son políticas anti-inversión? Bueno, políticas que desalientan el ahorro, que desalientan la acumulación de capital. Podrían ser, por ejemplo, altos impuestos. ¿A quién habría que cobrarle altos impuestos? Y bueno, a los ricos, decimos nosotros. A los que tienen capacidad de ahorrar, y a los que tienen capacidad de ahorrar mucho o a los que ya tienen inversiones. Pero claro, nos dice Mises, todas esas políticas que son anti-inversión, porque desalientan la inversión productiva, terminan perjudicando a los asalariados. Los asalariados, aun cuando, como decía Marx, aun cuando solo tengan sus fuerzas para trabajar y todavía no posean nada, les conviene estar compitiendo por un puesto de trabajo en una economía capitalizada y productiva y no en una economía prácticamente sin capital, artesanal,
donde su enorme esfuerzo cotidiano por producir se va a ver recompensado muy poco. ¿Eh? Entonces, fíjense esta solidaridad que se da en la economía de mercado, ¿no? Al final el capital no beneficia solo a los dueños del capital, sino que beneficia a aquellos que van a ser contratados precisamente para producir con el fruto de aquellos que han ahorrado e invertido para mejorar la producción. Por eso dice que las políticas anti-inversión perjudican a los asalariados. Si no tenemos esta visión de la economía, podemos creer que la economía es como una especie de juego de suma cero o por ahí peor, ¿no es cierto? Un sistema de antagonismo, como plantea el marxismo, entre capitalistas y trabajadores, ¿eh? Tire y afloje. Así que ahora vamos a beneficiar a los trabajadores y por lo tanto, ¿qué? A perjudicar a los capitalistas. Y Mises lo que nos está mostrando es que si perjudicamos a los capitalistas, esto es, desalentamos el ahorro y la inversión productiva, lo que hacemos es atentar contra la productividad del trabajo y por lo tanto generar mayor pobreza relativa en los asalariados. Bien, entonces uno podría decir, bueno, está bien, ya entendimos, para que haya salarios más altos no hay magia, no se trata de esforzarnos, de trabajar 20 horas por día o hacer mucha fuerza muscular, sino de trabajar más productivamente. Y eso lo hacemos con tecnología, con máquinas, con know-how. Todo eso hay que producirlo y para producir bienes de producción, o sea, bienes que sirvan para producir, hace falta abstenerse de consumir, ahorrar, invertir. Muy bien. Ahora, otra pregunta que nos podemos hacer con respecto a la dinámica del mercado libre. Perdón, me olvidé una cosa muy importante, vamos a ir a la diapositiva anterior. Por lo tanto, fíjense, uno podría decir, cuando de los asalariados no hace falta preguntarnos si quieren ganar más o menos, ¿no? En general la gente querría ganar más, por supuesto. Y si no gana todo lo que quiere es porque es lo que consigue en las condiciones de mercado. Pero pongámonos del lado del empresario, del que invierte o el que consigue capitalistas que quieran arriesgar e invertir. Claro, ¿qué es lo que quiere? Para que su emprendimiento funcione, tiene que obtener ganancias. Y por lo tanto, el ahorro y la inversión están en función de mejorar su unidad productiva para que funcione mejor o gane más dinero. Lo interesante es que en ese proceso en que la actividad empresarial eh, fomenta el ahorro productivo con el objetivo de aumentar las ganancias de la empresa, produce también la consecuencia de aumentar la productividad del trabajo y por lo tanto los salarios. En una palabra, no solamente no hay contradicción entre el objetivo de la empresa de ganar más dinero, en buena ley, por supuesto, ¿no es cierto? Mediante mayor eficiencia, aumento de productividad, competencia, ganar el favor del consumidor, no hay contradicción entre ese objetivo de la empresa y del empresario y el objetivo eh, de lograr ingresos salariales cada vez más altos. Van de la mano. Por eso, si nosotros creemos que el beneficio empresarial es la otra cara del perjuicio o de la explotación del trabajador, como plantea el marxismo, lo que vamos a plantear son políticas totalmente distintas, anti-ahorro y anti-inversión, como diría Mises, creyendo que así lo que hacemos es sacarle un poco a los ricos para que los pobres tengan un poco más, y lo que logramos es un empobrecimiento general de toda la población, con perjuicio, primero y principalmente, para los más pobres y para aquellos que tienen mayor urgencia por lograr ingresos más elevados. Bien, ahora la siguiente pregunta es, bueno, perfecto, supongamos que ya entendimos
que el aumento de los salarios depende de la productividad y que para eso hace falta ahorro, inversión y por lo tanto cualquier persona que en lugar de consumirse todo ahorra pensando en su futuro, estoy ahorrando, voy a invertir en tal cosa, voy a poner un negocio, voy a construir algo. Esa persona que ahorra pensando en su futuro está beneficiando a los asalariados. Este es el link que hay que tratar de entender. Pero la otra pregunta es esta, ¿y el mercado libre cómo funciona con respecto al pleno empleo o al desempleo? ¿No es acaso cierto que el progreso, esto que decíamos antes, el ahorro, la inversión, el capital, la tecnología, las máquinas, hacen que necesitemos cada vez menos gente? ¿No es acaso el mercado libre un proceso en el que los asalariados llevan las de perder porque siempre están en riesgo de perder su único medio de vida, que es precisamente su trabajo? ¿Eh? Ahora esto se ve de alguna manera exacerbado por la inteligencia artificial. Vieron que día por medio más o menos escuchamos a alguien diciendo, bueno, ¿cuántos trabajos en el futuro ya no van a ser necesarios por la inteligencia artificial? Esta idea de que la tecnología hace que la gente sobre y quede fuera del mercado, entendido como proceso productivo. Bueno, lo primero que hay que decir acá es que, bueno, siguiendo el artículo de Mises, es que en un mercado libre hay tendencia al pleno empleo. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque el factor trabajo es un factor no solamente necesario para la producción, sin trabajo no hay, sin alguna cuota de trabajo no hay producción posible, sino que es un factor escaso. Es decir, lo que sí es cierto es que la tecnología hace que algunos tipos de trabajo y actividad ya no sean necesarios. Pero para eso desarrollamos la tecnología, para liberarnos de determinado tipo de trabajo que lo puede hacer mejor una máquina o lo podemos hacer mucho mejor nosotros mismos, pero ayudados por máquina, tecnología, etcétera. Es decir, usamos nuestro ingenio para ahorrarnos trabajo, como hacemos como haríamos en la vida cotidiana, en nuestra casa. No nos ponemos obstáculos a propósito. Así que el progreso tecnológico forma parte de un proceso impulsado por el ingenio humano que busca ahorrar trabajo, que busca obtener mejores resultados con menor esfuerzo, por supuesto. Ahora, es cierto, y alguien podría pensar, bueno, pero ¿qué hacemos con esa gente que ya no puede trabajar en esa línea de producción? Nosotros podemos entender esa pregunta y reconocer que a veces puede ser difícil la transición para algunas personas, pero lo más importante que hay que entender es que si nosotros queremos progreso, es decir, mejor calidad de vida para todos, eso es incompatible con una economía estática y estancada. Entonces, progreso puede significar, por ejemplo, contar con refrigeradores, heladeras y freezers. Bueno, y eso habrá dejado sin trabajo a una persona que iba a buscar eh, hielo, ¿no es cierto? Donde hubiera agua congelada. Eso hay que verlo, obviamente, como que ya eso no hace falta ese trabajo y se pueden hacer muchos otros. No es casual que la revolución industrial haya hecho posible una migración masiva de personas que vivían mayoritariamente en el campo, porque había que dedicarse a cultivar la tierra, a ámbitos más urbanos, donde se desarrollan no solamente la industria, sino los servicios. Es decir, hoy tenemos un montón de servicios, trabajos y profesiones que solo son posibles porque los seres humanos nos liberamos de la cantidad de trabajo que nos llevaba hace algunos siglos producir simplemente alimentos, por ejemplo, ¿no? Ahora, el punto es este. Uno podría decir, bueno, perfecto, ya entendí que por una cuestión de oferta y demanda, en el mercado libre hay tendencia
al pleno empleo. Está bien, todos pueden conseguir trabajo, pero ¿a qué precio? Sería la siguiente pregunta. O sea, sí, hay pleno empleo, pero salarios bajos. De nuevo, viene a nuestra mente esa imagen que hemos leído en los libros de historia sobre la revolución industrial. Sí, bueno, había trabajo, sí, había trabajo, que en el campo por ahí no había, la gente venía a la ciudad, conseguía trabajo, pero la verdad que había trabajo para todos, pero a salarios muy bajos. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Y acá es donde Mises dice, che, ojo con querer ayudar a la gente y querer mejorar la condición de los asalariados y de los pobres, porque el resultado puede ser el contrario al que buscamos. Por ejemplo, si en lugar de, eh, si en lugar de entender que los salarios aumentan porque aumentan la productividad y la productividad aumenta porque aumenta el ahorro y la inversión, habría que agregar más cosas, ¿no es cierto? Como la extensión en la división del trabajo, el libre comercio, la integración al mundo. Pero bueno, si entendemos eso y decimos, no, vamos a aumentar los salarios por decreto, que son los salarios mínimos, que están ahí en la diapositiva. Los salarios mínimos son leyes que prohíben la contratación laboral por debajo de determinado monto. Por menos de $500 está prohibido contratar gente. ¿Con qué intención se establecen esas leyes? Todos nosotros lo podemos entender perfectamente. La intención es que nadie gane menos de $500. Forzar a los empresarios que si pudieran pagarían nada, por lo menos $500. Esa es la intención. Pero ¿cuál es el resultado? Mises dice, los salarios mínimos generan desempleo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo establezco por ley, fuerzo, obligo a pagar salarios mínimos que están por encima del precio de mercado, acuérdense que los precios en el mercado son estos factores de información y de coordinación entre los agentes. Yo digo, bueno, lo mínimo es 500. Resulta que por ahí hay mucha gente cuyo trabajo tiene un valor de mercado hoy que no son $500, por ahí son 300. Y esa persona no va a ser contratada, porque nadie va a contratar a alguien que aporte 300 para pagarle 500. Entonces, la intención de la ley de salario mínimo, que es muy loable, lograr que todo el mundo gane por lo menos X, lo que consigue, si realmente se establece por encima del salario de mercado, es generar sobrante. ¿Sobrante de qué? Es dramático esto. Sobrante de seres humanos. ¿Qué es el desempleo? Esta situación en la que la gente parece que sobra, quiere trabajar y no consigue. Y uno dice, ¿conseguiría si hubiera otras condiciones, si el trabajo humano no se hubiera artificialmente encarecido con leyes de salario mínimos y otros costos a veces, ¿no? Porque a veces en Argentina tenemos costos que no van directamente al bolsillo del trabajador. Eh, Costos asociados a la contratación laboral o costos a veces de leyes que pretenden ser muy generosas en la protección de los derechos de los trabajadores y que dan lugares a veces a juicios que muchas empresas no pueden afrontar sin verse ante la alternativa quizá de una quiebra o una pérdida muy grande. Todo eso desalienta o hace imposible la contratación de aquellas personas que, bueno, que son más pobres, que han tenido menos posibilidad quizá de capacitarse o de formarse y que por lo tanto su aporte laboral al mercado tendría un valor que es inferior al salario mínimo, pero sería mejor que nada, porque parece que estar en contra del salario mínimo es estar a favor de que la gente trabaje por un ingreso miserable. Lo que pasa es que el problema es que esa gente realmente en ese contexto económico, esas personas, no consiguen algo mejor. Entonces, lo peor que podemos hacer es negar la realidad.
Si estamos en el contexto de una economía descapitalizada y empobrecida, o pobre porque nunca fue demasiado desarrollada, la otra cara de eso es que los ingresos van a ser bajos y no se pueden subir los ingresos por decreto. Y si yo quiero subir los ingresos por decreto, y esto es lo que nos advierte Mises, puede ser que lo suba para algunos pocos, a expensas de otros que van a estar desocupados. Es decir, el desempleo no es un fenómeno propio de la economía de mercado, sino del intervencionismo estatal y de las presiones por pretender lograr objetivos por las vías que no conducen a esos objetivos. Acá es donde la teoría económica nos alecciona. No es que no nos importe que la gente viva cada vez mejor y que los salarios sean cada vez más elevados en términos reales, pero sabemos que para lograr eso hace falta ahorro e inversión. Sabemos que hace falta que crezca la productividad del trabajo y que todas las políticas que desalientan el ahorro, que desalientan la inversión, que encarecen artificialmente el trabajo, van en contra de aquellos mismos que queremos beneficiar. El artículo habla también de la inflación. Y acá quiero recordar lo que dije al principio, que no, la inflación la entiende Mises básicamente como un aumento de la cantidad de dinero, un aumento artificial de la cantidad de dinero. Él habla aquí de la expansión artificial del crédito. Eh, Ahora habría que entender un poquito mejor cómo funciona el sistema bancario, pero a ver si podemos tratar de entender el concepto sin meternos en sutilezas sobre cuestiones, digamos, bancarias y demás. La idea es la siguiente, dice Mises, bueno, algunos creyeron eh, que para elevar el estándar de vida del asalariado había que hacer fuerza, había que asociarse, había que formar sindicatos y los sindicatos tenían que tener una protección legal para poder hacer huelgas, para poder negociar con dureza frente a la prepotencia del capital, para lograr leyes de salarios mínimos, leyes de reducción de la jornada laboral, leyes de vacaciones, todas cosas que nos parecen buenas, por supuesto. Ojalá pudiéramos lograr trabajar unas poquitas horas por día y tener mucho tiempo libre y no obstante ingresos altos que nos permitieran vivir de manera próspera para todos. Pero lo que nos enseña la economía es que eso dependería de un extraordinario aumento de la productividad del trabajo humano. Y eso requiere ahorro, inversión, capital, tecnología, know-how, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dice Mises, claro, al final tanta presión popular y sindical y de la opinión pública que terminan cediendo los gobiernos eh, con aumentos salariales, que están por encima de la productividad, que están por encima de lo que hubieran conseguido por un simple proceso de mercado, que el proceso de mercado es libertad, es oferta y demanda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso qué hubiera generado? Desempleo, como ya sabemos. Es decir, esa medida que los sindicatos y la opinión pública empuja para que el gobierno eh, decrete salarios mínimos más altos y otras, comillas, conquistas sociales, al encarecer el factor trabajo por encima del precio que en el mercado se puede pagar, generaría desempleo. ¿Qué manera un tanto deshonesta, podríamos decir, encontró la política para, bueno, hacer las dos cosas? Está bien, le decimos que le aumentamos el sueldo, pero tratemos de hacer algo para no generar desempleo. Esa política es la inflación. Y no voy a explicar acá el tema este de la expansión del crédito, cómo interviene el sistema bancario en la generación en el aumento de la cantidad de dinero, sino que voy a apelar al concepto básico de inflación. ¿Qué es inflación? No piensen en inflación acá como el aumento de precios, sino que piensen en la inflación como el aumento de la cantidad de dinero, de medios de pago. Cuando aumenta la cantidad de dinero en un sistema económico donde la política monetaria está a cargo del gobierno, la unidad monetaria tiende a perder valor. ¿Eh?
cuando aumenta artificialmente la cantidad de dinero, por ejemplo, en Argentina decimos imprimir, darle a la maquinita, hay más pesos, pero cada peso vale menos. ¿Cómo se refleja el valor decreciente del peso? Y que necesito más pesos para comprar manzanas, leche, pan, pantalones, remeras, etcétera. Por eso la gente llama inflación al aumento de precios. Acá Mises está llamando inflación al aumento artificial de la cantidad de medios de pago. Entonces dice, bueno, a este medio un tanto deshonesto, podríamos decir nosotros, recurre la política. ¿Para qué? Para evitar el desempleo que se generaría con ese encarecimiento del costo laboral. Entonces, el trabajador ganaba 10, le parecía poco. Entonces, el sindicato presiona, hace huelgas, piquete, y el gobierno cede y dice, bueno, listo, vamos a subir los sueldos a 12. Pero resulta que 12 no es un valor de mercado al que todos puedan, al que todos los que quieran trabajar puedan conseguir trabajo. Se generaría desempleo. ¿Cuál es la manera de neutralizar eso? Generar inflación, es decir, se inyecta más dinero en la economía, más cantidad, pero cada billete vale menos, y cuando al trabajador le pagamos 12, con suerte le rinde algo parecido a los 10 de antes. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, el trabajador tuvo un aumento no real de sueldo, sino nominal. Sí, ganaba 10 y ahora gana 12, pero como los pesos que le entregamos valen menos, con esos 12, ahora, con suerte, compra lo mismo y probablemente menos de lo que antes compraba con 10. Entonces se dan cuenta, porque no son tontos los trabajadores. Así que, ¿qué hacen? Otra vez, un movimiento de presión para que se ajusten los sueldos, para adecuarse a la pérdida del poder adquisitivo. Y dice Mises que esto termina siendo una especie, digamos, de círculo vicioso que en algún momento hay que parar, porque si la inflación no termina, se destruye la moneda y colapsa toda la economía. Este círculo vicioso, ¿no? De inflación, salarios. El sindicato pide aumento, la inflación lo anula, ¿entienden por qué, no? Te doy más pesos que valen menos y por lo tanto la gente que no es tonta dice, che, acá pido aumento de nuevo. Si esto no se para en algún momento, el sistema monetario colapsa, ¿no? El aumento salarial es sostenible si está respaldado en la productividad, como ya dijimos. Ahora bien, es un poco típico de los sindicatos reclamar salarios y beneficios salariales que están por encima de lo que se pagaría en la economía de mercado. Pero recordemos que los salarios de mercado son los que hacen posible que todo el mundo consiga trabajo. Yo a veces trato de poner ejemplos que estén a mano de, así, muy chiquitos o muy domésticos para que todos podamos entender, porque la mayoría de nosotros no somos empresarios o no entendemos cómo puede influir la dinámica de estas cosas. Pero, digo, pensemos, por ejemplo, en una familia que tiene personal doméstico, que va algunos días por semana a ayudar con las tareas de la casa, en fin, la limpieza o cosas por el estilo, ¿no? En general, el personal doméstico, bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? No es lo mismo trabajar de empleada doméstica en un país rico y desarrollado que en un país pobre, ¿no? Eh, a la clase media le cuesta muy caro en un país desarrollado tener gente que trabaje en su casa. En cambio, uno ve cómo relativamente abundan en países más bien más pobres, porque el trabajo humano, en promedio, es poco productivo y se paga poco. Pero volviendo, supongamos las familias que pueden contratar personal doméstico, bueno, lo tienen dentro de su presupuesto y algunas
están ahí en el límite, quiere decir, bueno, hasta eso pueden pagar y contratan. Otros son ricos y podrían pagar más, y otros no tienen personal doméstico, por ejemplo, porque no lo pueden pagar. Si el gobierno decretara que ese salario se duplica, que dice esta gente que trabaja en el servicio doméstico gana poco, así que vamos a decretar que se duplique los ingresos del personal doméstico. ¿Qué tendería a suceder? Bueno, seguramente algunos empleados y empleadas domésticas perderían su trabajo. Es decir, la demanda de ese tipo de servicios caería por la sencilla razón de que al menos algunas familias, por más que apreciaran mucho ese servicio, ya no podrían pagarlo. ¿Ven cómo generamos desempleo? Ahora, ¿todos los empleados o empleadas domésticas perderían su trabajo? Seguramente no. Algunos pasarían a cobrar el doble. Menos, poquitos, cobrarían el doble. Estarían encantados, ¿no es cierto?, de esta política gubernamental tan generosa que les aumentó el sueldo. Pero deberían al menos conectar esa situación con la cantidad de gente que se quedó sin su medio de vida, ¿no? Desocupados. Si esto lo multiplicamos a todas las actividades, entendemos el fenómeno del desempleo. No es que no queremos que los asalariados no ganen cada vez más, sino que estamos advirtiendo que el camino elegido para lograr ese objetivo es totalmente contraproducente. Y curiosamente, muchas veces ese camino que conduce al aumento de la productividad y por lo tanto al aumento de los salarios en términos reales, es sistemáticamente saboteado por políticas que mediante elevados impuestos, regulaciones, desalientan el ahorro, la inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual estamos frente a una paradoja, ¿no es cierto?, de la cual la teoría económica siempre nos advierte. Podemos tener la mejor intención, pero si elegimos el camino equivocado, las consecuencias van a ser contrarias a nuestros objetivos. Bien, aquí en esta diapositiva, para reforzar esta idea que decíamos antes, ¿no? Los sindicatos reclaman por medio de la fuerza, los gobiernos ceden por motivos políticos, pero después contrarrestan con inflación para no generar desempleo masivo. Ahora dice Mises, todo el mundo habla en contra de la inflación. Estamos hablando de la década del 50 del siglo pasado, ¿eh? Pero mantiene sus causas. Porque claro, te pasa como pasaba siempre en la Argentina. Todos hablan en contra de la inflación. Dice, vamos a combatir la inflación, vamos a hacer una guerra contra la inflación. Pero mantiene sus causas, que es financiarse, los gobiernos, por ejemplo, emitiendo dinero artificialmente y así depreciando la unidad monetaria. Por eso dice Mises, hay mucha hipocresía. Se dice que estamos en contra de la inflación, pero por razones políticas se mantienen las causas de la inflación. En este sentido, fíjense, el aumento de precios, en este lenguaje que estamos utilizando, sería una consecuencia de la inflación. Nosotros llamamos normalmente inflación al aumento de precios. Acá a mí se llama inflación al aumento artificial de la cantidad de dinero. Mucho dinero abundante, cada unidad vale menos. Y eso se refleja en que hacen falta más pesos, más unidades monetarias para comprar cosas. En Argentina estamos acostumbrados a que el peso durante décadas cada vez valía menos, pero esto se refiere al dólar, lo que dice Mises, y el dólar también cada vez vale menos. Por supuesto que la depreciación del dólar comparada con el peso argentino es menor, pero la política inflacionaria que denuncia Mises y que termina perjudicando a los asalariados y a los que ahorran, está bastante extendida por el mundo. Eh, Otra cosa que señala Mises con respecto a la importancia de la moneda estable, es decir, no generar inflación, esta ilusión monetaria de que ganás más, pero al final no es más. Todos los meses me aumentan el sueldo, sí, pero cada vez compro menos. ¿Cómo puede ser que gano cada vez más y cada vez más pobre? Y sí,
Eso es lo que produce la inflación. Entonces Mises, que veía lo que pasaba en los países más desarrollados, como Estados Unidos, decía, bueno, los asalariados pueden ahorrar. Por ejemplo, contratan seguros de vida o ahorran para una jubilación, o hay un sistema de pensión estatal, que es una especie de ahorro forzoso, medio complicado, pero bueno. Dice, para todos ellos es muy importante que la moneda sea estable, ¿no? Porque si yo desvalorizo la moneda, el ahorro vale menos, las pensiones o jubilaciones también van a significar menos en términos reales. Y por lo tanto, si queremos preservar eh, una, digamos, calidad de vida y el desarrollo económico para todos, y nos importan especialmente los asalariados, es fundamental el compromiso por un sistema monetario estable, por una moneda sana. Por eso Mises entendía que todas estas políticas son antisociales. Atentar contra el ahorro es antisocial. Intervenir en el mercado laboral con salarios mínimos y regulaciones que supuestamente son derechos de los trabajadores es antisocial y antitrabajador. Y generar inflación con la excusa de que de esa manera se estimula la economía o se pueden aumentar salarios es antisocial, ¿no? Eh, Finalmente, y para redondear, recordemos entonces, bueno, acá faltaría una línea de que en el mercado libre no hay desempleo, la oferta y la demanda se coordinan en torno a un precio de mercado convenido y acordado libremente, pero no es cierto que el mercado tiende a producir pleno empleo con salarios miserables. La búsqueda de progreso por parte de los agentes económicos los lleva a ahorrar e invertir. ¿Para qué? Para volverse más productivos. Todo aquel que ahorra e invierte, no solamente, y le va bien, no solamente obtiene un beneficio personal, sino que está beneficiando al resto de la sociedad, está aumentando, contribuyendo a que aumente la productividad del trabajo. Por eso, obstaculizar el capital perjudica a los trabajadores. No hay intereses contrapuestos entre capitalistas y asalariados. Perjudicar la acumulación de capital perjudica a los asalariados. Sin perjuicio de que cuanto más altos son los salarios, es más factible, es lo que observaba Mises en Estados Unidos, que los trabajadores se vuelvan capitalistas en el sentido de tener ahorros y con esos ahorros invertir, aunque más no sea un plazo fijo bancario, o comprar bonos, o comprar acciones, o comprar alguna pequeña propiedad para tener un ingreso en la vejez. Todo ese ahorro que uno hace por sí mismo y para su familia no es solamente un beneficio para uno mismo, sino para el conjunto de la economía, en la medida en que contribuye a aumentar la productividad y la demanda de trabajo. Finalmente, lo de la estabilidad monetaria, eh, bueno, que acá Mises trae este proceso inflacionario utilizado por los gobiernos para evitar el desempleo, pero no es que el mercado produzca desempleo, es que en primer lugar hemos cedido al intervencionismo, que descoordina a quienes ofrecen y quienes demandan trabajo, y bueno, para evitar un desastre, se decide recurrir a políticas que debilitan el valor de la moneda. Pero termina siendo esto obviamente un callejón sin salida y hay que aprender la lección de que la magia no existe, los atajos terminan siendo inconvenientes y que lamentablemente muchas veces en muchos países y muchos políticos y muchos dirigentes y mucha gente con buena intención termina proponiendo y apoyando políticas y medidas que, con el objetivo de beneficiar especialmente a los trabajadores, mejorar su situación salarial, terminan obteniendo exactamente los resultados contrarios. Salarios relativamente más bajos
y peor todavía, el fantasma, la desgracia del desempleo, de creer, ¿no es cierto?, que uno parece que sobra en la sociedad porque no encuentra un lugar para ofrecer eh, sus servicios en este sistema de cooperación social extendida que es la economía de mercado. Bueno, así que para redondear y para dar lugar a las preguntas, ahora sí que tenemos unos minutos, no como el martes pasado. Eh, Fíjense, ¿no? Entrar un poquitito a alguna consideración de tipo moral. La verdad que, como dijimos, lo ético y lo justo es que las personas interactuemos libremente. Y en el mercado laboral esto se hace eh, lo que la economía llama la oferta y la demanda. Bueno, yo busco trabajo, me ofrecen tal cosa, lo acepto, no lo acepto, eh, punto. No hay necesidad de forzar nada, obligar al empleador a que me pague más, obligar, porque la economía nos enseña que todas esas cosas, más allá de la intención, no solamente implican eh, la intervención de la fuerza en un proceso que debería ser voluntario y pacífico, sino la producción de resultados que, suponemos, no son queridos por nadie, pero que necesariamente derivan de esas acciones que se desarrollan. Así que vamos a dejar de compartir pantalla y quedo acá entonces Acá estoy yo. un rato más a disposición de ustedes. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gustavo, por increíble presentación y clase. Les recuerdo a todos que para hacer preguntas pueden anotar su nombre en el chat si quieren hacer la pregunta en vivo o escribir la pregunta que quieran hacer en el chat y yo la leo. Un pequeño reminder, recordatorio de que por favor tratemos de hacer preguntas y no abrir el micrófono para hacer comentarios largos, porque si no, después con el espacio que tenemos de media hora no alcanza para que podamos intervenir o hacer las preguntas que quieran hacer. Eh, Así que ahí tenemos la primera pregunta de Rodrigo, que quiere preguntar en vivo. Muy bien. Hola, Gustavo. ¿Se me escucha ahí? ¿Se te escucha Sí, bien? sí, perfecto. Bueno, dos preguntas breves. Vos hiciste una mención a ese hecho histórico que siempre se refiere de la revolución industrial. Si pudieras explicar en breves palabras qué no funcionó ahí, digamos, cuál es la crítica que puede hacerse a ese mercado. Y en segundo lugar, quisiera preguntarte si la negociación colectiva de salarios es compatible con el mercado libre. Bien. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Lo que llamamos revolución industrial, digamos, esos procesos que comenzaron a mediados del siglo XVIII, primeramente en Inglaterra y luego se extendieron por muchos otros países. Eh, Sobre eso hay también un escrito muy interesante de Mises que se llama, se los puedo mandar también después con la presentación, que se llama sobre la interpretación popular de la revolución industrial. Está dentro de su tratado de economía que es la acción humana. Y acá hay que distinguir dos cosas que son muy importantes. Si uno dice, es cierto que al inicio de la revolución industrial las condiciones laborales y las condiciones de vida de las personas que trabajaban en las nuevas industrias, que hay que compararlas con algo, ¿no? Por ejemplo, comparadas con lo que era en 1950 o el día de hoy, ¿eran terribles? Y la respuesta es sí, y la respuesta de Mises es sí, claro. Esas condiciones eran comparadas con las actuales o con las que estuvieron vigentes en la propia Inglaterra o en Estados Unidos unas cuantas décadas después, eran muy malas. Pero la pregunta que hay que hacerse es si esas condiciones, con todo lo difíciles que eran para las familias de asalariados y pobres, constituyeron para esas personas algún tipo de progreso o algún tipo de retroceso en su calidad de vida. Y es bastante, digamos, por ahí para nosotros bastante tremendo tener que admitir que eso que nos cuentan los libros de historia pudo significar para alguien un progreso.
Por ejemplo, comer un poco mejor, ¿no? O sea, le sacamos una foto de esa familia y es muy pobre y trabaja muchas horas y sus ingresos son bajos. Pero la pregunta es, ¿qué destino le esperaba a la mayoría de esa gente que encontró un camino en las industrias modernas en el sistema económico anterior? Es decir, el sistema económico anterior, dice Mises en ese artículo, ya no tenía lugar para una población creciente, ¿no es cierto? Se llenaba de mendigos, gente que se alistaba en el ejército, morían en la guerra. A nadie se le ocurría en esa época, por ejemplo, que había que terminar con la pobreza, porque la pobreza fue la condición normal de la mayor parte de la humanidad durante toda la historia, ¿no? Entonces, por más duras que nos parezcan esas condiciones de vida, significaron para las personas más pobres, para aquellos que pudieron encontrar su lugar en las modernas industrias, un progreso. Y un progreso porque significaron de a poco, volviendo al tema que mencionábamos recién, un aumento de la productividad del trabajo. Los ingresos en términos reales, aunque tímidamente, fueron aumentando, ¿no? Y en pocos años, entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en Inglaterra la población se duplicó, ¿cierto? Eh, esa cantidad de gente que pudo seguir viviendo, ¿no? Aunque de modo pobre, en el nuevo sistema económico, en el sistema anterior sencillamente no hubiera existido, ¿no? Es decir, como también menciona ahí ese texto, nos encontramos con ingleses adicionales, que en el sistema económico anterior no hubieran existido, ¿no? Y además con gente que de a poco se empieza a alimentar mejor. Así que sí, efectivamente, al inicio de la revolución industrial las cosas eran muy difíciles, pero porque veníamos de una cosa más difícil todavía, ¿no? Donde la mayoría de la gente era muy pobre. Algunos estudios dicen que, bueno, que hasta hace 200 años el 90% de la población mundial era pobre en términos de lo que relativamente hoy analizamos, ¿no? Y que hoy mismo, con todos los problemas que hay, ese porcentaje de pobreza a nivel mundial puede estar alrededor del 10-15%. Así que el progreso ha sido tremendo, ¿no? Lo cual no significa ni que hoy no haya problemas, que los hay, ni que las condiciones de vida de aquellas personas al inicio de la revolución industrial, hoy en día nos resulten horrorosas. Pero de nuevo hay que tratar de ver de dónde veníamos o de dónde venían y qué alternativa real les ofrecía el sistema económico anterior. Y con respecto a la otra pregunta de las convenciones colectivas de trabajo y si las negociaciones colectivas, si son compatibles con un mercado libre. En principio, por definición, si uno busca una especie de tipo ideal, lo único compatible con el mercado libre es que las personas se conduzcan libremente y no por medio de la fuerza y al amparo de la ley que ampare la fuerza, ¿no? Ahora, dicho esto, bueno, uno puede decir sindicatos hay en todas partes, y lo mismo, cuanto más libre sea la asociación sindical y cuanto más libre sea la negociación por empresa, por unidad productiva, etcétera, mejor. Así que lo peor que podemos tener, ¿qué sería? Y bueno, no sé, aporte sindical obligatorio, monopolio sindical por ramo de actividad, convención colectiva obligatoria por ramo de actividad, sin discriminar empresas, sector, lugar, etcétera, lo peor que hay, porque, ¿pero por qué? Porque, bueno, no permite, o sea, la gracia del mercado es que el conocimiento está disperso y millones de agentes van descubriendo y viendo qué les conviene hacer. Todas estas cosas que monopolizan las negociaciones laborales por ramos de actividad y se fuerzan por medio de la ley, nosotros vemos el resultado que sale en el diario. Los empleados de X rubro consiguieron un 10% de aumento. Pero no hay que ir muy lejos para ver que en la Argentina, donde aparecen esa noticia, después nos cuentan que por ahí, no sé, 50% de la economía está en negro, con lo cual
más de la mitad de la gente que trabaja está fuera de todos esos convenios, de todas esas leyes, etcétera, ¿no? Así que, en fin, me parece que, bueno, hay cuestiones de grado. No podemos estar en contra de la libertad de asociación. Así que si empleados de fábricas de zapatos o de fábricas de fideos quieren formar una asociación, está perfecto, ¿no? Ahora, si formar una asociación implica monopolizar la representación de los que trabajan, encima leyes que los amparan para hacer cosas que son muchas veces violentas, todo esto, a ver, entendamos, ¿por qué se justifican todas estas cosas? Lo dice Mises en el artículo este que acabamos de aclarar. Porque la gente cree que le debe la mejora en la calidad de vida de los trabajadores a la acción sindical, a la presión, a las leyes laborales. No entendemos que el aumento de la calidad de vida depende de la productividad, del ahorro, de la inversión, del comercio, de la libertad de intercambio. No, creemos que depende de la fuerza, que yo gano un poco más y tengo trabajo porque hay un sindicalista que se plantó, ¿no? Dijo, mañana vamos a hacer un paro y si no nos aumentan, vamos a parar toda la fábrica. Y claro, como después me dieron 10% de aumento, parece que ese señor muy valiente yo le debo la vida. Y no lo juzgo a él ni sus intenciones, pero si analizamos ese tipo de acción que me beneficia supuestamente a mí, que soy un débil empleado, me está perjudicando a mí y más todavía a muchos otros que están peor que yo y están tratando de ver qué hacen y en vez de tener más oportunidades laborales, tienen menos, ¿eh? Así que bueno, algunas reflexiones sobre ese punto. Muchas gracias. No, por Muchas favor. gracias, Gustavo. Gracias, Ricardo. Te leo, perdón, una pregunta del chat. Dice, en la Argentina el salario mínimo intenta lograr que por lo menos una parte de los salarios sean blanco. ¿En ese sentido no es un mal menor? Digamos, desde el punto de vista económico, si el salario mínimo es muy bajo, es irrelevante. Si supongamos que en Argentina ponemos un salario mínimo de 10.000 pesos por mes. Bueno, es irrelevante porque en general no se contrata gente por 10.000 pesos por mes. Con respecto a que eso esté favoreciendo el trabajo en blanco, bueno, no lo sé. A ver, de hecho lo que tenemos es mucha economía en negro, ¿no? Y quizá mucha gente que trabaja en negro gana más que el salario mínimo en Argentina. Lo que pasa que por ahí si lo blanquearan, que es otro tema, por eso digo, esto es más complejo que simplemente el salario. Si lo blanquearan, a veces lo que pasa es que, por ejemplo, el empleador pagaría lo mismo y el empleado cobraría menos. ¿Mm? Porque en Argentina lo que son muy elevadas son las cargas sociales. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo hipotético. Un recibo de sueldo, ¿no? Donde alguien se lleva a su bolsillo, digamos, 800.000 pesos, que serán unos, no sé, $700, vamos a suponer una cosa así. Esa misma persona ve en su recibo de sueldo que hay un sueldo bruto, del cual después le descuentan, de más o menos 1.000.000 de pesos. Así hay un 18, 20% que el empleado ve que le están quitando para la salud, la obra social, la jubilación, etc. Lo que no ve, que el empleador sobre eso pone otro, pongamos, 30% adicional, ¿no? Entonces al empleador le sale 1.300.000 y el empleado se lleva 800. Si eso en vez de blanquearse se hace en negro, por ahí el empleador paga 1.100.000 y el empleado se llega a ese 1.100.000 y están todos más contentos. Así que no veo yo que el salario mínimo esté... A ver, sí veo que un salario mínimo bajo hace menos daño que un salario mínimo muy generoso. De nuevo, no hace falta que yo lo vuelva a decir. A mí me gustaría que todos los que tenemos salario pudiéramos cobrar más. Lo que pasa es que lo que no me gusta es promover medidas que terminan siendo perjudiciales, ¿no? Entonces, un salario mínimo más bajo
no atenta tanto contra la formalización del empleo. Eso podríamos decir. Muchas gracias, Gustavo. Te leo otra pregunta del chat. Dice, primero, muy Sí. interesante el tema de hoy. Me gustaría conocer la opinión sobre una vertiente del anarquismo, incluso defendida por Chesterton, de que una mayor proporción de la población y no el Estado acceda a los medios de producción. Sería una especie de masificación de pequeñas industrias y empresas. ¿Hay una racionalidad económica detrás de esta visión? Sí, yo no sé, digamos, algo de algunas propuestas de Chesterton y algunos otros autores, no sé si se refiere a lo que se llama distributismo, pero a ver, digamos, me hizo acordar un poco también a lo que dice el Papa León XIII en la encíclica Rerum Novarum, que es de 1891, sobre este problema, el problema de los obreros, ¿no? Eh, y el Papa que defiende muy fuertemente el principio de la propiedad privada como esencial para la buena marcha de la sociedad y de la economía, eh, estaba pensando que en una economía progresiva también el asalariado, el obrero, pudiera ahorrar y acumular él también propiedad. O sea que él estaba pensando en que en una economía que progresa, la cantidad de propietarios o mini capitalistas es cada vez más grande. Ahora, con respecto a que las unidades productivas, a que se distribuyan las unidades productivas no en manos del Estado, sino en manos de, digamos así, pequeños o medianos emprendimientos, eh, contra eso, en principio no tenemos ningún problema, al contrario, la pregunta que por ahí nos haríamos es, bueno, ¿eso lo entendemos como el resultado espontáneo de la interacción voluntaria entre personas, familias y empresas? ¿O es un diseño que alguien hace de arriba y dice, bueno, vamos a dividir las empresas, todas van a ser pequeñas o medianas, no van a ser del Estado, pero vamos a distribuir. Bueno, el problema ahí es que determinar el tamaño de las empresas, el tamaño de las universidades, de las unidades productivas, quién gana o quién pierde en el mercado, recuerden ustedes, para que esto funcione bien, lo decidimos los consumidores. ¿No? Si no lo decidimos los consumidores, peor para los consumidores. ¿Qué quiere decir? Somos relativamente más pobres. Entonces, sostenemos una empresa chica porque debe ser chica. Bueno, pero si al final del día eso significa productos de menor calidad y más caros, no sé si era lo que queríamos. La pregunta es ¿por qué queremos la empresa chica? Que a veces la empresa que es premiada por el mercado es la empresa chica o es la empresa familiar y a veces es la mediana y a veces será la grande. Lo importante es que podamos decidir los consumidores. Muchas veces el éxito de las empresas lo decide la política, en el sentido de que hay tantas regulaciones y es más negocio hacer lobby que producir bien y barato, etc. Y a veces es cierto que una empresa muy grande puede ser artificialmente grande, porque se adapta a un mercado regulado e intervenido por la política. Pero todo el problema no es que la empresa es grande, el problema es que no tenemos mercado libre. O sea, siempre frente a un problema preguntémonos si estamos en presencia de un mercado libre o de intervenciones indebidas que generan distorsiones. Porque supongamos que hay empresas excesivamente grandes que lo son porque son las que pueden navegar en medio de las regulaciones del Estado intervencionista. Entonces decimos, estas empresas son muy grandes, vamos a dividirlas. Pero quizá lo que había que decir antes es, ¿por qué no hay mayor libertad, mayor competencia? Y bueno, vemos si esta empresa se sostiene en condiciones de mercado. Por ahí se va a tener que achicar sola, ¿no? O por ahí termina resultando más eficiente una unidad productiva de menor tamaño. Miren, en definitiva, a todos nosotros como consumidores, y reitero, consumidores somos todos, lo que nos interesa es que nuestras necesidades, nuestros objetivos en la vida, los podamos
realizar y realizar con mayor facilidad. Y para eso lo que necesitamos es que la producción, todos somos productores, todos ofrecemos algún servicio, ¿no? O sea, vivimos de algún trabajo que hacemos o de algo que aportamos a la sociedad. La producción se tiene que poner al servicio del el consumo, ¿no? Y esa es la competencia. Lo más importante es que las condiciones de competencia sean justas, es decir, que tengamos un mercado libre, que no haya privilegios. Y en esa condición de mercado libre, sin privilegio para nadie, donde rige verdaderamente la soberanía del consumidor, como dice Mises, que algunas empresas terminen siendo pequeñas, medianas o grandes, bueno, habrá sido decisión de los consumidores. Y en ese sentido, entonces, no tenemos ningún problema. Gracias, Gustavo. Hay una pregunta, otra pregunta escrita que dice, ¿se podrían o no crear futuros trabajos genuinos en el país a nivel presencial y complementar con los trabajos remotos para mejorar el mercado laboral en el país? Sí, el tipo de trabajo que se vaya a demandar, etcétera. Nosotros que creemos un poco en un orden espontáneo, pero que es resultado de las decisiones y planificaciones personales de cada uno de nosotros, decimos que el futuro es impredecible. Lo único que podemos saber es que la economía de mercado es un sistema que facilita la coordinación entre millones de seres humanos y en ese sentido es un sistema de cooperación social que hace posible el progreso en la medida en que se estimula el ahorro, la inversión, todo lo que ya dijimos. ¿Cómo quedará configurado el mercado laboral en el futuro? Que dependerá de la creatividad de millones de seres humanos que descubran cosas para hacer, maneras mejor de prestar servicios o producir bienes. Eh, no lo sabemos. El mercado también es en ese sentido un proceso de descubrimiento. Vamos aprendiendo, vamos descubriendo, ¿no? Es tan importante que el mercado sea lo más libre posible para que en las transiciones difíciles que a veces nos plantea el progreso, porque el servicio que nosotros prestábamos ya no es tan necesario, sea más fácil encontrar otra alternativa de integrarnos y de cooperar en el mercado y no más difícil. En las economías que son más rígidas, ¿no es cierto?, donde todo está regulado, donde no hay dinamismo, donde no se alienta la nueva inversión, la creatividad y el descubrimiento, y uno pierde el trabajo, su empresa empieza a tambalear un poquito y parece que es una pérdida definitiva, ¿no? La verdad es que cuanto más dinámica, abierta y libre sea una economía, no solamente más se favorece el progreso, sino también más se facilita la transición de trabajos o servicios que pasan a ser menos necesarios o directamente innecesarios, y bueno, y poder encontrar otra cosa para hacer. Bueno, Gustavo, gracias. Creo que sí, tenemos tiempo todavía para algunas preguntas. José Valdomar, si quieres habilitar tu micrófono. Noches. Estoy escuchando el curso de su inicio, cosas que me faltan en el sector para entender. Perdón, no sé si soy yo, pero escucho bastante No, mal. se escucha medio mal. Perdón, Ah, José. A ver si te alejas un poquito, ahí se escuchaba mejor. ahí se escucha. Ahí sí. Ahí un poco mejor, sí. Bueno, estoy escuchando el curso desde que se inició, ¿no? Hay cosas que me faltan aceptar y entender. Yo creo que las economías de mercado funcionan con cierto control del Estado, de un Estado razonable, lógico y no elefante como el que por ahí tenemos en nuestra realidad argentina y en realidad o latinoamericana. Que genera otra realidad que para mantenerlo desde un momento a la carga de impuestos, y escuchaba justo un empresario que hablaba de que si tuvo menos impuestos podría competir con el mundo y comparto esa idea.
Pero un control del Estado requiere no son las sociedades escandinavas, donde hay una economía de mercado, pero hay un control del Estado, que reúne un lugar razonable donde no haya abusos. En el país latinoamericano no está mucho lo de eso. Pero aquí todo el mundo con empresarios. El empresario, y el argentino, es muy ambicioso, pero no ambicioso para crecer, ambicioso para tener cada vez más, a costa de lo que sea y en perjuicio de las personas y de los trabajadores. Entonces, si no existe cierto control, si no existe cierta realidad de control de eso, de que no haya abuso, me cuesta mucho aceptar que la economía del mercado es bueno todo. Entonces, si está de acuerdo. Sí, te escuché un poquito entrecortado, pero creo que entendí el concepto, ¿no? De que, bueno, está bien la economía de mercado, pero que hace falta un Estado razonable que controle. Pusiste el ejemplo de los países escandinavos y un poco también la cuestión del empresario argentino que quiere ganar y no le importa a veces a costa de qué y que puede ser abuso contra los trabajadores. A ver. Por supuesto, acá cuando analizamos un poco la dinámica de mercado, estamos tratando de mostrar estas instituciones y este sistema que llamamos economía de mercado, cuáles son sus tendencias, ¿no? Cuáles son su dinámica, por decirlo así. En todos los ámbitos de lo humano, la virtud, por ejemplo, hace la diferencia, ¿no? Entonces, por supuesto que yo no estoy diciendo que la economía de mercado va a funcionar igual. Si tenemos una sociedad que comparte ciertos valores, cierto aprecio por el prójimo o incluso amor al prójimo, si estuviéramos en presencia de una verdadera comunidad cristiana y demás. Ahora, cuando nosotros decimos, bueno, un Estado razonable que evite abusos, esa frase es inobjetable. El Estado está para que se eviten abusos. Ahora, el tema es, ¿a qué llamamos abuso? Por ejemplo, abuso es estafar, abuso es robar, esos son abusos. Y el Estado se supone que está como autoridad para preservar la justicia, para que la gente no la estafe, no la robe, para que los contratos se cumplan. Ahora, si un Para que, abuso, para que se paguen salarios justos, bueno, ahí está, el salario justo, ¿cuánto hay que pagar? El Estado está para establecer que en Argentina alguien que trabaje tiene que ganar cuánto, porque entonces ahí volvemos a la discusión del salario mínimo y el costo laboral. Eh, si evitar un abuso es poner o forzar un nivel de salario que no se puede pagar, que la gente espontáneamente no va a conseguir trabajo en condiciones de mercado, y yo puedo querer evitar un abuso, pero lo que estoy evitando es que la gente consiga trabajo. De hecho, lo que dijimos, de lo que tenemos en la Argentina, es más del 50% de la gente que trabaja fuera de la ley, o sea, que trabaja en negro. Este es el punto, ¿no? Entonces, yo entiendo tu punto porque a todos nos parece que el resultado de una negociación laboral entre, por ejemplo, un empresario que tiene una empresa muy grande o mediana o capital y propiedades, y yo, que para comer necesito trabajar, ¿cuál va a ser el resultado de esa negociación libre? ¿Qué tendemos a pensar? Y que yo voy a terminar agarrando lo que me ofrezcan, 14 horas por día, a cambio de un plato de comida. Y se acabó. Y que así funciona el mercado. Lo que traté de mostrar, de sugerir, esto es cuestión de seguir profundizando con nuestras propias lecturas, es que esa no es la dinámica del mercado. Funciona el mercado libre y el ahorro y la inversión, la demanda de trabajo aumenta y el salario en términos reales aumenta. No porque el empresario quiera ser generoso, que lo puede ser, y mejor si lo quieren ser, sino porque en todo caso no le queda más remedio. ¿Vieron cómo nos pasa a nosotros cuando llamamos, no sé, un carpintero, un plomero, un electricista que averiguamos con un amigo, conoces a alguien que trabaje bien y que no me mate, que no sea caro? Y lo que le terminamos pagando, salvo los que se dan maña para arreglarse esas cosas en la casa y no tienen que pagarle a los que vienen a trabajar,
siempre nos parece mucho, ¿no? Che, me mató el electricista, ¿vos te parece? Mirá el plomero, me arregló una canilla lo que me cobró. ¿Por qué le pagamos eso? Pues somos buenos y generosos, no quisiéramos pagar eso. Pero por ahora al menos, por menos dinero no conseguimos plomero. A veces es difícil pensar que esa es la tendencia general del mercado libre, ¿no? En el mercado libre la gente nos sobra y en el mercado libre los salarios no tienden a ser más bajos. Si lo dejamos funcionar y si dejamos que la economía se capitalice, es decir, si no penalizamos el ahorro, si no perseguimos la acumulación de capital, si no incentivamos que la gente se quiera ir afuera en vez de quedarse acá. Ahora, a veces el resultado de economías empobrecidas lo queremos paliar con la ley. Che, la gente acá está consiguiendo trabajo, pero por 200.000 pesos por mes, qué vergüenza. Voy a sacar una ley que lo duplique o que le ponga por lo menos 50% más. Quiero evitar el abuso. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué resultado va a tener esa norma para evitar un abuso? Porque el ejemplo de los países nórdicos hay que ponerlo en el contexto. ¿Cuál es la productividad del trabajo en los países nórdicos? ¿O hacen magia los países nórdicos? Es decir, tienen productividad de país pobre, pero tienen leyes que hacen que los trabajadores vivan bien. No, son altísimamente productivos, ¿no? Y por lo tanto tienen con qué pagar. eh, esas cosas que, bueno, en cierta medida es cierto, son reguladas por un Estado que es bastante fuerte. Muchas gracias, Gustavo. Quedan un par de preguntas, pero vamos a tratar de terminar hoy en horario, que ya son las 8. Les prometo que la próxima, que es la última clase de Gustavo, vamos a tratar de leer más. Así que muchísimas gracias por la Antes presentación de de que se hoy me y vayan, dos ahí los dejo con segundos. Ceci. Acá estoy yo, no se vayan todavía, por favor, que tenemos un par de mensajes. Primero, súper agradecerte, Gustavo. Ya van 7 clases y ustedes se darán cuenta, las 4 de Gabriel, las 3 de Gustavo, de qué manera la economía que proponemos desde Acton, esta mirada tan desde una disciplina social, nos permite ir reconociendo lo que significa la relación entre antropología y economía y cómo podemos, sin números, sin rectas, sin derivadas y sin economía matemática, hacer filosofía de economía y aprender de la economía desde nuestro lugar. Así que los invito a que sigan, vengan a la última clase, por supuesto, de Gustavo, los que no están ahora, pero que nos van a ver en la clase de la manera asincrónica, los invito a que se sumen a la última clase de Gustavo. Y ya el otro martes empezamos con Mario Sila. Esto por un lado, pero lo siguiente, y esto es muy importante, no solo agradecer, como ya dijo Silvina, los aportes que han hecho, sino pedirles y volver a pedirles, y nos van a escuchar, seguir pidiendo que nos apoyen a sostener esta diplomatura, porque como se los dijimos y vamos a volver a explicarles, los aportes y las donaciones que ustedes hacen se duplican y el éxito de esta diplomatura y de esta propuesta innovadora de sostener entre todos económicamente una diplomatura para todos, va a permitir la continuidad de este proyecto. No solo la repetición para gente que no la hizo, sino una segunda o una tercera módulo, nuevos módulos. Entonces, tomar mucha conciencia de que esto es un experimento, lo estamos haciendo con una intencionalidad clara, pero necesitamos que sea exitosos, necesitamos que sea exitoso. Y eso depende de la toma de conciencia de lo que cada uno significamos en esta diplomatura. Así que se los digo a ustedes y se los digo a los que nos van a escuchar después de manera sincrónica. Muchísimas gracias, nos vemos el martes que viene en la última clase. Lea lo que el profesor manda, que es súper importante, y seguimos haciendo economía de mercado y antropología judeocristiana. Gracias, Gustavo. Gracias, chicas. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches a Gustavo. todos. Gracias, Ceci. Buenas Gracias, noches a Gustavo. todos. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.